En el Evangelio en general, la buena noticia de Jesús, observamos, sin ser expertos, a muchos varones y mujeres comprometidos, como dice San Pablo en alguna de sus cartas, en la fatiga común, en la tarea, de una manera apasionada y muy al lado de Jesús, en la fidelidad del Señor. Hoy la Iglesia está llamada a compartir esta presencia a tantos varones, hombres y mujeres y descubrir sobre todo, porque hoy estamos celebrando a la mujer, la nueva Eva, un espacio de originalidad femenina que enriquezca a toda la Iglesia y al mundo, en una auténtica colaboración, corresponsabilidad y complementariedad, no en una pulseada a ver quién es el mejor, porque Dios así lo quiso desde la creación. Incluso recomiendo, a pesar de que ya lleva muchos años, no importa, es magisterio de la Iglesia, aquella exhortación apostólica del San Juan Pablo II de la dignidad de la mujer, mulieris dignitatem. Y la cito hoy porque la escribió con fecha, día de la Asunción de 1988. La ONU había señalado aquel año dedicado a la mujer. Y el subtítulo es sobre la dignidad y vocación de la mujer. Y en realidad en el Nuevo Testamento, logramos descubrir algunas pinceladas que son importantes para comprender esta mirada, no solo del Papa, sino de la propia Escritura, del Evangelio. Primero, frente a un mayor activismo del varón, una capacidad de acogida sorprendente, una profundidad y disponibilidad de la mujer que permite y abre campo a una maduración y a una, custodia duradera del mensaje. Por una capacidad de escucha y contemplación que permite penetrar en el acontecimiento salvífico que significa acoger la obra del Espíritu de una manera especial. Segundo, diría, una capacidad de parte de la mujer de anticiparse, preceder, prefigurar sucesivos comportamientos masculinos. Lo tenemos, por ejemplo, en el Evangelio de la Infancia. Lo tenemos en las mujeres que anuncian a los hombres discípulos de Jesús que ha resucitado, que se ha parecido a nosotras, porque son las mujeres. Y sucesivos personajes, algunos anónimos, pero reales, no hablo de parábolas, aunque Jesús usa muchas mujeres en sus parábolas para explicar las cosas más profundas del reino de los cielos. Y así vemos a la mujer en el servicio que amplía perspectivas, acogiendo a Jesús en su casa, en la fe, y estoy hablando de la Virgen también, pero no solo, en la entrega de sí mismo, en la intuición de la verdad que salva, en el recuerdo de las palabras del Señor. María conservaba todas estas cosas en su corazón. Y en el anuncio, María Magdalena, que anuncia a los suyos: he visto al Señor, la primera predicadora del Evangelio, porque predicación del Evangelio es predicar a Cristo resucitado. Son mujeres que tienen acciones incluso frente a Jesús provocativas respecto a los apóstoles, que tratan a veces de apartarlas, como la sirofenicia, la que suplica un milagro para su hija, o frente a algunos apóstoles que se extrañan que hable con ella, como la samaritana. O también María de Betania, que vacía un frasco de perfume, Judas dice que derroche, y en los evangelios
En el Evangelio de Juan dicen los apóstoles en general, perdón, el de Juan dice Judas, qué derroche se podía haber gastado para los pobres. Nosotros los varones calculamos más, a ver qué se gasta, qué no se gasta. Y en los sinópticos aparece como una queja general de los apóstoles. Y finalmente, para entrar en el misterio que hoy celebramos de la mujer, acuérdense que la primera lectura habla de una mujer, el Apocalipsis. En la mujer, en el Nuevo Testamento, vemos un impulso a lo universal en sus intervenciones. Preceden, se anticipan a una misión que está invitada a crecer, a ampliarse, a dilatarse. Fíjense que Pablo, en algunas comunidades, como Filipo, como Corinto, logró poner base a la predicación del Evangelio gracias a Lidia, gracias a Priscila, que lo acogió en su casa y desde allí creó las comunidades. Esto permite superar límites que en los varones son más codificados y ampliar así los horizontes de la misión. En definitiva, una colaboración con los apóstoles, diferenciada y complementaria, que da relieve a esa condición de la mujer, cuidado con lo que digo, que son valores espirituales de todos, pero más evidentes en la mujer, que es frente al don de Dios, la propia pobreza, frente a la omnipotencia de Dios, la propia fragilidad, y frente al Evangelio de Jesucristo, una mayor disponibilidad. Acuérdense que el Evangelio del joven rico habla de un joven que no le dio el cuero, vamos a decir así, para la invitación de Jesús a algo más. La mujer en el Evangelio provoca, antecede, anticipa, interioriza, asimila, profundiza de tal manera el mensaje que permite un desarrollo más amplio y universal. El hombre no es que está a la saga, pero se lo identifica en el Evangelio con algunos gestos puntuales de misericordia y de anuncio, pero que ya han sido precedidos de alguna manera con figuras femeninas, que son más inclinadas o están más inclinadas a evitar el activismo propio nuestro. Y por eso hacen de su impulso evangelizador un impulso más, subrayo varias veces, contemplativo. Y hoy todas las lecturas, por supuesto, no solo porque celebramos a María Asunta al cielo, sino porque los textos mismos nos hablan de varias mujeres. La parienta prima de María, Isabel, que bendice 2 veces a ella y al fruto de tu vientre, quien lanza al mundo entero la primera bienaventuranza de todo el Evangelio. Feliz de ti por haber creído que se cumplirá lo que te fue anunciado. Y lo que te fue anunciado es un don para todo creyente. Dios da a todo creyente todo lo que conviene para nuestra salvación, para la de todos. Todo lo que da a cada uno de ustedes, me incluyo, creyentes, es para todos y no para guardar en un pañuelo o debajo de la tierra. Un signo que nos parece terrible, y lo es, la primera lectura del Apocalipsis en tantos personajes femeninos que hoy nos presenta la Escritura. Este signo debe ser descifrado porque es un misterio y como misterio lo vamos, a medida que vamos leyéndolo en distintas épocas, vamos comprendiéndolo más. Se repiten determinados textos del Evangelio que los sabemos de memoria para penetrar en ellos mucho más. Aún el de la visitación que hemos leído, que lo sabemos de memoria. Si yo hubiera saltado alguna frase, ustedes hubieran parado y dicho, no, le falta esta frase. Pero se repite no para saberlo de memoria, sino justamente porque no lo sabemos de memoria, para comprenderlos con la memoria del Espíritu Santo, que es celebración. Un signo que no a todos
es leído, pero no todos lo logramos comprender en su totalidad. ¿Quién es esta mujer parturienta que sufre y que ha parido un hijo varón? ¿Israel, el pueblo elegido? ¿La Iglesia? ¿María? Juan, que es el último de los apóstoles sobreviviente, el único que no murió asesinado, martirizado, si bien 2 veces, como decimos, zafó del martirio, sobrepone imágenes para que cada vez que leemos y contemplemos comprendamos con mayor profundidad el pasado de Israel, el futuro de la Iglesia en la efusión del Espíritu Santo y también la imagen de María. Por eso la Iglesia coloca este texto del Apocalipsis también hoy. Y vemos en ella a María, no tal cual. Juan sobrepone esas imágenes como incluyéndolas unas en las otras, porque el misterio no se explica como una mera fórmula matemática. El misterio de Dios con mayúscula no se explica con una fórmula sencilla. Sí, la síntesis del credo, pero cada vez que profesamos la fe estamos invitados a comprenderla de una manera más profunda. San Anselmo dice, con la fe busco entender y entendiendo busco creer. Como el amor. El Apocalipsis es revelación, no es destrucción. En los últimos tiempos, que se llaman escatología, significa los últimos tiempos, no es terror, rompo todo, acabóse, sino la palabra final. Y la palabra final de todo el final de la Biblia es, ven Señor Jesús. Ven. El dragón, y lo dice, serpiente antiguo, demonio, diablo, Satanás, no es un mito, no es una figura literaria, es una realidad. En la hermosa exhortación apostólica Gaudete de Exultate del Papa Francisco, 2019, sobre, creo que 19 o el 18, sobre la santidad, habla especialmente de la presencia del diablo. Y expresa la acción del diablo, la condición del hombre sin Cristo, la permanente condición del hombre expuesto, el ser humano, expuesto a la tentación. Y ahí está la mujer frente al dragón, la Iglesia que da la luz a Cristo en la historia y una fuerza antagónica que la persigue, que la desea destruir. Hay 2 movimientos, la historia cotidiana, vamos caminando hacia adelante, y una lucha entre Dios y el dragón, el enemigo. Pero si hay esperanza, y eso tiene que ver con la solemnidad que hoy celebramos, hay esperanza, ella está en el cielo, es que Satanás ha sido definitivamente vencido, precipitado en el abismo, conforme lo leemos en el Apocalipsis. La imagen del perro encadenado es generalmente, ¿no? Pero en lo cotidiano, en lo que vamos viviendo, en este movimiento horizontal de la historia, se nos manifiesta esos 2 aspectos, el furor del dragón contra el niño, contra la mujer, fíjense, contra el niño y contra la mujer. Los tiempos que vivimos no son distintos, contra el niño y contra la mujer. Y al mismo tiempo, y ahí está la esperanza, la impotencia del dragón que es vencido. El que parecía más fuerte y temible frente a la fragilidad de una mujer con un bebé, es vencido. Es la victoria de Dios que reconocemos en el testimonio, en griego es martiría, eso, el martirio no solo de Jesús, sino de los que lo seguimos. Aunque sea martirio incruento. Martirio es el dolor de cada día si en Cristo y con amor es aceptado. No el tango que tiramos para todos los demás, que todos se equivocan, en cambio nosotros no, y eso sería caer en la soberbia del diablo, porque también somos escrachadores seriales. La completa disponibilidad de sí, el don de sí, despreciando la propia vida hasta la muerte.
señalando como conclusión el primado de Cristo y su victoria, y en su victoria nuestra libertad. Una libertad que todavía no se sustrae, justamente en los tiempos que vivimos, a los ataques del maligno, pero lleva en sí, de una manera seminal, una real victoria de Cristo. Sí, la presencia de Satanás, y es la lectura de hoy, continúa tentando a la comunidad, pero la victoria de Cristo con el definitivo triunfo sobre Satanás es semilla de la esperanza. Por eso estamos aquí. La certeza de la fe que celebramos en la liturgia es el triunfo definitivo de la mujer, María, nueva Eva, y detrás de ella vamos todos, sus hijos. Aunque en la vida cotidiana y concreta el discípulo, la discípula, nosotros continuamos experimentando la necesidad, el miedo, la persecución y la posibilidad, no solo remota, sino posible, cercana del pecado. Frente a esto, ¿cuál es la palabra de María? Pocas, las suficientes como para seguir caminando en la esperanza. Frente al peligro de la tibieza, el atontamiento y el adormecimiento de la fe, y con ella le va la saga, la corrupción espiritual posible, si hacemos mal uso de esa libertad. María recapitula todo el pasado, toda la historia, con una sola palabra, que es la que comienza su gran canto, que está incluido en el Evangelio de la Visitación, Magnificat. Ella da gracias a Dios por toda la historia de Israel. Nosotros miramos el pasado, criticando a aquellos o aquellas, etcétera, sin descubrir el paso de Dios por nuestra historia y por la historia de nuestros pueblos. Magnificat. Frente al futuro, una sola palabra, en latín, fiat, hágase. Frente al programa, el sueño de Dios para ella, hágase en mí según tu palabra. Pasado, Magnificat, futuro, aquí estoy. Y para lo cotidiano, esa frase del Evangelio que es clave para comprender todo lo que María quiere decirnos hoy asunta al cielo. Hagan lo que Él les diga, en Caná. En la Marialis Cultus, que es otra exhortación apostólica de otro santo, San Pablo VI, podemos desgranar algunas actitudes y con las que termino, que las vemos en María de manera, la palabra clave es eminente: fe, aceptación, obediencia generosa, humildad sencilla. Fíjense y relean el Magnificat a quienes eleva el Señor y a quienes abaja, al que se la cree, al soberbio, al que señala. Caridad solícita, sabiduría reflexiva, piedad hacia Dios y a los hermanos, pronta al cumplimiento de los deberes religiosos, agradecida a los bienes recibidos, la que ofrece en el templo a su Hijo, la que ora con la comunidad apostólica, la que es fuerte en el destierro y en el dolor, la que lleva la pobreza con dignidad y confianza en el Señor, la que visita acudiendo a los que lo necesitan. Desde la cuna a la cruz, una delicadeza que provee a los que lo necesitan como en Caná, pureza virginal, fuerte y casto amor esponsal. Ahora se explican por qué el Señor la quiso en cuerpo y alma junto a sí, anticipo de nuestra suerte, como confesaremos ahora en el credo.